Lo que comenzó con un portal en Deer Hunter nos lleva ahora a un nuevo mundo, el mundo de la bruja de Gerasa. Hola entusiastas, en el enví Going Blind de iTeen, los chicos ya han cruzado ese umbral y lo que encuentran al otro lado no es libertad, sino un campo de batalla ancestral. Acompáñame a analizar esta obra maestra. El enví comienza con una frase inicial que dice: hace mucho tiempo, una noche en que los aullidos de los chicos lobo alcanzaron la luna bajo la luz carmesí, el mundo fue devorado por la oscuridad. ¿Y cómo interpretamos esto? Bueno, vamos por partes. Hace mucho tiempo nos sitúa claramente en un evento del pasado lejano, posiblemente en el año 1000 del reino de Var, justo cuando el reino fue invadido y corrompido por Dardan. Los aullidos de los chicos lobo alcanzaron la luna. Esta frase puede representar un grito de dolor, resistencia o desesperación. Los lobos, al aullar a la luna, están comunicándose con ella, como si pidieran ayuda o advirtieran del peligro que se avecina. Bajo la luz carmesí, la luna roja, símbolo ya clásico de la tragedia, la guerra y la magia oscura en el universo de Dark Moon. Cuando aparece esta luna, algo terrible está por suceder, como ya hemos visto en Altar de la Luna y en la Ciudad Gris. El mundo fue devorado por la oscuridad. Este fragmento probablemente alude al inicio de la caída del reino, o quizás a la invasión total por parte de Dardan y la dominación de los vampiros. También podría referirse al momento en que el equilibrio entre las razas se rompió, y los lobos comenzaron a ser perseguidos y ejecutados. Esta intro establece que algo terrible ocurrió durante una luna roja, una noche que marcó un quiebre entre el pasado y el presente, y que tiene consecuencias directas en lo que viven los chicos hoy en día. Es como si el ciclo estuviera a punto de repetirse. En el segundo 38 del enví, vemos a los chicos atrapados dentro de un círculo mágico. En el capítulo 55 del webtoon Dark Moon, la Ciudad Gris, es cuando conocemos finalmente a la bruja de Gerasa. Y en ese mismo episodio, la bruja se enfrenta a figuras encapuchadas de trajes blancos con manos negras y uñas largas. Figuras que, curiosamente, reaparecen en este enví exactamente en el minuto con 41. Estas figuras parecen pertenecer a un culto o ejército corrupto. Y puede que incluso sean hombres lobo, modificados por Dardan, el primer vampiro. Recordemos que Dardan usó a los lobos en diversos experimentos, entre ellos supersoldados, como ya hemos visto, por supuesto, en Circo de Medianoche, a través de la organización Peacemaker. Y esta podría ser la manifestación visual de esos primeros experimentos. Ahora bien, uno de mis seguidores en TikTok, LS07, me comentó una teoría interesante acerca del Mokumo-kuren como posible villano de la trama. Investigando un poco acerca de esto, les puedo decir que en Going Blind, los chicos están claramente retenidos en un mundo mágico y vigilante. Desde el segundo 38, el círculo mágico los contiene como si alguien o algo los tuviera bajo control. Los villanos encapuchados con esas manos negras y deformes también parecen operar como guardianes o centinelas. Este concepto de vigilancia permanente resuena con el Mokumo-kuren, que observa sin intervenir directamente, como un ojo siempre abierto dentro de lo invisible. El Mokumo-kuren pertenece a la mitología japonesa. Es un espíritu que aparece solo cuando las puertas están rotas, es decir, cuando la barrera entre mundos está debilitada. Y esto conectaría muy bien con el portal abierto por la bruja de Gerasa al final de Deer Hunter, y con el hecho de que los chicos han sido trasladados a otro plano. Es como si ese portal se hubiera abierto precisamente porque algo se rompió. Aunque en el video no nos muestran ojos explícitamente como los de un Mokumo-kuren, hay un concepto similar que es el de la percepción alterada o la visión distorsionada. En el minuto 1,3 del enví hay una escena en donde podemos apreciar un gran ojo dentro de una especie de portal, dando la idea de que no hay escapatoria del ojo que todo lo ve. El mismo lo volvemos a ver en el minuto 2,14 hasta el minuto 3,6, donde finalmente es quebrado por los chicos. Pero hay más. En el enví vemos una dualidad. Los chicos aparecen con atuendos blancos y luego con ropas oscuras. ¿Pero qué significa esto?
Tal vez estamos viendo dos líneas temporales. Los antepasados de los chicos vestidos de blanco luchando en el año 1000 del reino de Bar, y los chicos actuales vestidos de negro como herederos de esa historia, enfrentando un legado que aún los persigue. Esto encaja con la escena donde la bruja de Gerasa confunde a Naya con Raziel, su antepasado. La historia no es lineal, sino cíclica. La misma lucha entre luz y oscuridad se repite, y esta vez los chicos deberán decidir si repiten el destino de sus antecesores o si rompen el ciclo. Going Blind no es solo el título de la canción, es una declaración de guerra. Ir a ciegas significa lanzarse al vacío sin garantías. La letra lo deja en claro. Voy a ciegas, lucho por mi vida, no pararé hasta ver la luz. En un mundo gobernado por la oscuridad, la única forma de avanzar es con coraje. Aún sin saber lo que les espera, siguen adelante, porque en este nuevo mundo rendirse no es una opción. Literalmente ir a ciegas, pero la frase es una metáfora de lanzarse al vacío con fe y determinación. Para los chicos, esto conllevaría a enfrentar un mundo que no entienden del todo, en este caso sería el mundo de la bruja de Gerasa, no tener claridad sobre quién es el enemigo y quién es el aliado, y confiar en sus vínculos y en sus instintos en vez de lo racional. Aunque la luna ha dejado de sangrar, un temblor todavía se esconde entre sombras tan tranquilas como el ojo de la tormenta. Este silencio no es: estos chicos están destinados a escribir una leyenda. Ahora bien, ¿cómo interpretaríamos esto? Bien, la luna roja ya no está en el cielo, lo que puede simbolizar que la batalla más reciente terminó o fue contenida momentáneamente. Puede referirse al fin de un ciclo de violencia, pero solo en apariencia. Un temblor todavía se esconde entre sombras. Aunque parece haber calma, el peligro sigue presente. Esa tensión latente recuerda a las profecías o al legado oscuro que los personajes deben enfrentar. Tan tranquilas como el ojo de la tormenta. Esta frase es fundamental. El ojo de la tormenta es el centro de un huracán, un lugar de calma temporal antes de que llegue lo peor. Por lo tanto, el silencio actual no es paz verdadera, sino una pausa antes del próximo gran conflicto. Y por último, la frase, este silencio no es, estos chicos están destinados a escribir una leyenda. Definitivamente aquí el mensaje se vuelve profético. Los chicos no están destinados a vivir pasivamente, ni a ser olvidados por la historia. Ellos están llamados a romper ese silencio, a luchar, a resistir, a marcar su huella como nueva generación de hombres lobo. Ambas frases, tanto la del inicio del enví como la del final, forman un arco perfecto. Al inicio, una tragedia ancestral que manchó el mundo con oscuridad bajo la luna roja. Y al final, el pasado dejó una herida dormida, pero los chicos actuales son quienes deben escribir el nuevo capítulo. Quizás con más lucha, pero también con esperanza. Y sin duda alguna, la bruja de Gerasa es la figura clave en este nuevo arco. Una guardiana llena de secretos, una guía o una enemiga según el destino. Los chicos de Aitin ya no solo son fugitivos, ahora son piezas claves en una batalla ancestral. Y lo que comenzó con una persecución podría convertirse en una revolución. Y es que este enví definitivamente está ligado al lore de Dark Moon, sí o sí. Bueno, entusiastas, espero que les haya gustado mi análisis. Te leo en los comentarios. No dejes de suscribirte y dejarme un like si te gusta este video. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Bye bye.